Este programa es presentado por tu tío, al que no lo dejaban opinar cuando los adultos hablan. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o tardes. Sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, estudiante de psicología, y este es el programa de Mentes Impactadas, donde analizaremos trastornos, sus características diagnósticas y veremos casos, ya sea en compañía de gente de otras carreras que les interese este tema, ya sea yo solamente, compañeros de mi misma carrera o expertos en el tema. Y en este tercer capítulo de Mentes Impactadas veremos los últimos dos casos de este trastorno que antes habíamos visto en los dos capítulos anteriores, que es el trastorno disociativo de la identidad, o mejor conocido como el desorden múltiple de personalidad. Bueno, cerrando esta mini saga del programa, para poder avanzar a otros trastornos y a otros tipos de casos que les iré trayendo en los programas posteriores, hoy dos particulares que fueron los más impactantes y que guardé para este programa. Pero antes pues mencionaré el caso que más me impactó del programa anterior, que escucha el capítulo 2 para poder escuchar la historia de Betty, que era la ciega con múltiple personalidad, que una de ellas podía observar y mediante terapia cada una de sus personalidades podía ver, pero Betty era la única que no. También podrás conocer el primer caso registrado de este trastorno y pues sin más que decir, comenzamos con el programa de Mentes Impactadas. Bueno, gente, empezaremos con el programa de hoy con una de las dos historias que tengo para este día. Comenzaremos con el caso de Shirley Mason, que es una de las más conocidas en el mundo, más por el libro y la película, y también la miniserie que nombré en el capítulo anterior de Sybil. Bueno, para poder comenzar, en dichas obras es conocida como Isabel Sybil, no era Shirley Mason, y esta sufría del trastorno de identidad disociativo, como es el trastorno que hemos tocado pues en todos estos tres capítulos. Se cuenta que esta mujer era la hija única de Walter Mason, que era carpintero, y también de Martha Alicia Malty Heyman, que era una persona esquizofrénica. Pues todo comenzó con unos padres estrictos, sumando una niñez muy extraña, ya que no la dejaban pintar con lápices de colores, ni escribir historias que imaginaba, ya que para sus padres inventar, pintar un conejo verde y cantar era un pecado. Bueno, básicamente para ellos todo prevenía pues de irte al infierno, ¿no? Seguían de una mala manera lo que era pues, su religión, pero gracias a esta religión que su familia seguía estrictamente provocó que fuera una inadaptada en la escuela y como consecuencia pues esto cambió de forma drástica la vida de Shirley. Le provocaba una extrema ansiedad todos los días. Ella no sabía qué hacer, qué era bueno o si iba a recibir algún castigo por las palabras de sus padres en el infierno. Ella siempre tenía este miedo. Todo esto pues se le sumaban fobias, problemas neuróticos y enfermedades físicas y sensoriales. En este caso podríamos ver cómo se hablaba de las somatizaciones, que estas son representaciones físicas del cuerpo a una alta cantidad de estrés. Estás generando cortisol y eso afecta a tu cuerpo, ya sea en el ritmo cardíaco, a veces algunas personas que la piel, todo esto se veía reflejado en Shirley. Bueno, aparte tenía resfríos, mucho insomnio y fuertes dolores menstruales y una increíbles cefalias, que son dolores de cabeza. Bueno, aún así Shirley trabajó como una maestra sustituta y estudió en la Universidad de Columbia, donde ella al fin pudo pues dedicarse a su sueño en el arte, sobre todo pues a dibujar. No le dejaban dibujar conejos verdes porque era pecado. No la dibujaban, no la dejaban, dibujar pasteles rosas porque era pecado.
No la dejaban dibujar una paloma amarilla, que porque era pecado, que porque era el diablo. No, 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 eso está mal, pero pobre Shirley, así la tenían sometida con muchos miedos y al fin, pues en la universidad pudo cumplir su sueño de poder dibujar. No sé qué tenga que ver usar colores con un pecado. Si alguien sabe sobre esto, en qué parte de alguna Biblia, de algún libro de enseñanzas nos diga esto, díganme, por favor, coméntenlo, mándenme un mensaje, porque quiero saber por qué es pecado. Bueno, continuando con la historia, Shirley olvidaba completamente periodos de su vida y a veces encontraba dibujos que ella ya había empezado. Ella tenía un conejo y la mitad estaba dibujado, pero de otra manera, en escala de grises, y ya lo estaba dibujando todo bonito, rosita, y de la nada un día lo encontraba completamente dibujado, ya terminado, y ella no sabía por qué, pero sabía que había una enorme diferencia entre cómo ella acostumbraba a dibujar. Así como podía encontrar ropa que nunca había comprado, e incluso fue a lugares donde había estado con gente sin poder recordarlo. La gente recordaba a Shirley, pero ella pues no sabía prácticamente quiénes eran ellos. Cosas similares que pasa a las personas cuando te saluda a alguien y tú no sabes quién es y te dicen, hey, ¿qué pedo? Y tú realmente no sabes. Pues a ella le pasaba, más por el criterio que mencionábamos en los capítulos anteriores del olvido ordinario, ya que por lo regular las personalidades no recuerdan lo que vive la otra personalidad. Bueno, hubo otro caso en el que sí contamos con que la segunda personalidad, pues sí sabía que existía, sí recordaba lo de la primera, pero pues eso véanlo en el capítulo 2. Disculpen. Cuando notó la frecuencia y un tiempo muy largo que ocurría su amnesia, fue a consultar a un psicoterapeuta, que esta era Cornelia Wilbur, que era una psiquiatra freudiana. Esto fue en 1954 cuando decidió tener al fin terapia psicológica. Se le hacía muy extraño. Bueno, la doctora al escuchar los primeros síntomas de Shirley pensó que era un problema llamado estado de fuga. Algo así como unas averías o lagunas mentales que no recuerdas, como cuando tomas y se te olvida una parte de la peda. Esto era lo que pensaba la señorita Cornelia, ¿no? Era su diagnóstico. Pero hasta que un día Shirley golpeó a la puerta de la doctora, luciendo un aspecto poco diferente del ordenado y pulcro que la caracterizaba, fue cuando Cornelia al fin se percató de que algo raro sucedía. Cornelia la saludó y Shirley respondió rotundamente, no soy Shirley, soy Peggy. Bueno, durante los siguientes 2 años no solo estaría Shirley y Peggy en el mismo cuerpo, sino que llegarían Vicky, Mike, Mary, Shirley Ann y Clara, que fueron las nuevas personalidades que fueron introduciéndose en el cuerpo de Shirley. Estas tomaban posesión del cuerpo de la primera en el momento menos pensado. Cornelia diagnosticó a Shirley con el trastorno de identidad disociativo, dando como resultado la increíble cantidad de 16 personalidades distintas. Esto fue en 1965 cuando tuvo éxito en integrarlas a todas las personalidades, perdón, y te mencionaré a continuación las 15 personalidades aparte de Shirley. La primera era Vicky, pero su nombre completo era Victoria Antonieta Charlot y hablaba francés y era como un puente entre todas las personalidades. Ella era la personalidad mediadora, era la que dirigía todo y era la que decía vas a salir tú o vas a salir tú. La segunda era Peggy Lou Baldwin, que era rabiosa e histérica, en compañía de Peggy Ann Baldwin, que ella era más sumisa, tímida y tranquila. La otra mencionada era Mary, pero su nombre completo era Mary Lucinda Saunders Dorset, que era la ama de casa, la que cuidaba, la que cocinaba, la que arreglaba todo, la que lavaba la ropa. La otra era Marcia Lynn Dorset, que era la pintora, que era la que terminaba los dibujos de Shirley.
También tenemos a Vanessa Gale Dorset, que era el Es de Sybil, la parte más erótica y pasional. Ese era el nombre que tenía en la novela de Sybil o Sybil, no sé cómo se pronuncie, pero pues así se llamaba en esta novela. Bueno, la otra personalidad, la primera de hombre, es Mike Dorset, que era un carpintero, una de las dos personalidades masculinas que cuenta, ya que solo era Mike Dorset y Sid Dorset, que eran carpinteros ambos, y nomás Sid Dorset era más agresivo que Mike. Nancy Lou Ann Baldwin era la religiosa que le tiene miedo al fin del mundo. Era parte de la personalidad que seguía los regimientos de la religión que tenían sus padres y era la que daba las ideas de que todo esto era cierto. Bueno, vamos a continuar con Sybil Ann Dorset, que si se dan cuenta es el nombre de la novela por la que se caracterizó y era la que más aparecía, la personalidad apática y fría. Ruthie Dorset era la niña de 2 años e infantil que tenía miedo de todo. Clara Dorset era otra personalidad muy religiosa y fundamentalista que acompañaba a Nancy Lou Ann en sus ideas y las dos eran las que dominaban a base de miedo a las demás personalidades. Helen Dorset, la parte que tiene siempre miedo. Mary Jory Dorset, de ella no se menciona nada. Y la última era una que era la rubia, sin nombre y que se queda siempre latente. Todo el tiempo la rubia estaba observando las demás personalidades y era la que contaba con mayor memoria de todas. Podemos ver una estructura muy elaborada de todas las personalidades, de los casos que para Shirley era necesario tener una defensa para esto. Teníamos a la rabiosa histérica para defenderla, la que hablaba inglés y que era el puente de las personalidades, hablaba francés. Tenemos a la parte religiosa que viene de sus padres, las dos personalidades que vienen de su papá, que eran los carpinteros, con la misma pues ideas religiosas. Sybil, que era la apática y fría, que era la manera en la que se manifestaba para poderse proteger. Bueno, estas son las 16 personalidades con las que contaba Shirley. Cornelia aplicó una variedad de potentes fármacos, los cuales era el pentotal sódico o conocido como suero de la verdad, terapias de electroshock y también utilizaba hipnosis. Bueno, por lo anterior se dice que Shirley era muy emocional, económicamente era estable, era muy paciente y, pues químicamente dependiente pues a las actividades de Cornelia, ¿no? A los tratamientos. Tenía que estarlo siguiendo al pie de la letra o entraba en un estado de ansiedad. Para 1965, cuando al fin, según Cornelia, pudo ser curada, Shirley firmó solo obras que reconoció como propias, pero otras obras de arte que probablemente realizó fueron de sus personalidades. Recuerden que Shirley era dibujante y se dedicó a esto en la universidad. Varias de estas pinturas no fueron firmadas por ella, sino por las otras personalidades que también pintaban, como Marcia Lynn Dorset, que también aparecían estos nombres en los dibujos que hacía este mismo cuerpo. Claro que es la misma persona, pero pues otra personalidad, ¿no? El mismo cuerpo en sí. Bien, finalmente hubo personas que no creyeron esta historia, principalmente porque Shirley escribió a su médico una larga carta confesando que todas las cosas de la personalidad múltiple, el tiempo perdido, los llamados alter egos y las torturas grotescas que supuestamente infligidas a su persona cuando era niña, por supuesta madre psicótica, habían sido inventadas. Aquí es donde empezamos con la polémica, el salseo, el chismeo, hubo una controversia en la que se decía que el diagnóstico de Shirley, protagonizada pues por Cornelia, eran falsas. El psiquiatra Herbert Fleger vio a Shirley en varias sesiones, mientras la psiquiatra Cornelia se encontraba de vacaciones. Pero Herbert pues interpretó que los síntomas se debían a que Cornelia estaba manipulando a Shirley para que se comportara como si sufriera de varias personalidades, mientras que en realidad no las tenía. Aquí